Descubierto. La promesa sorprendente de la Apache que transformó la vida del vaquero para siempre. Miguel apretó los dientes mientras matizaba bruscamente la cima de la colina. La brisa caliente del desierto lo golpeaba con fuerza, pero no era el clima lo que le hacía sentir así. Eran las dudas que lo asediaban. El sudor corría por su frente mientras contemplaba el horizonte que se extendía hasta donde la vista podía alcanzar. Ese vasto desierto, que siempre lo había hecho sentirse pequeño, ahora se asemejaba a un espejo que reflejaba sus miedos. Siempre había soñado con algo más que ser un espíritu condenado al trabajo en la rancho de su padre, pero cada día ese sueño parecía alejarse más. Sin embargo, la llegada de Ana había alterado esa rutina gris. A ella la había visto en la plaza del pueblo. Su risa resonaba como un canto nativo, que despertaba algo en su pecho. Era fácil sentirse atraído por su luz, pero era el abismo de inseguridades lo que lo mantenía a distancia. ¿Qué podría ofrecerle a alguien como Ana? Su vida, un ciclo interminable de trabajo duro y sacrificio, parecía un lastre que la joven no merecía cargar. La idea de un futuro juntos comenzaba a tomar forma en su mente, pero pronto era ahogada por la incertidumbre. ¿Y si fracasaba? El eco de las palabras de su padre resonaba en su cabeza. Los hombres como nosotros no deben aspirar a lo que no pueden alcanzar. Mientras sus manos fuertes y callosas se aferraban a la barandilla desgastada del porche, Miguel respiró hondo, sintiendo la brisa caliente a su alrededor. Esa noche, las estrellas brillaban en el cielo despejado, casi burlándose de su indecisión. En su mente, las posibilidades se desbordaban en forma de imágenes de Ana sonriendo, de ellos dos caminando juntos en la ciudad, donde ella le mostraría un mundo nuevo, diferente. Pero siempre emergía una sombra fría, el juicio del pueblo, la desaprobación de su familia. Miguel quería romper esos grilletes, pero cada vez que se imaginaba haciendo el salto, el nudo en su estómago se apretaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sus pensamientos se tornaron más oscuros cuando recordó la tarde que Ana se enfrentó a la indiferencia del pueblo por su origen. Sus ojos reflejaron una rabia contenida que Miguel nunca había visto, y eso lo hizo cuestionarse aún más su propio valor. ¿Era suficiente para protegerla? ¿Sería un compañero adecuado? La culpa y la ansiedad se urdieron en su pecho como un nudo que no podía deshacer. Así, sumido en sus dudas, Miguel comenzó a caminar sin rumbo por el pueblo. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, cargando el peso de expectativas ajenas y la angustia de un futuro incierto. La incertidumbre sobre si seguir la promesa de Ana lo llenaba de terror. Mientras el eco de sus propios pensamientos retumbaba en su cabeza, Miguel sintió que la soledad de su vida anterior lo atrapaba con más fuerza. Era este el momento crítico que cambiaría su destino, o la oportunidad se deslizaría entre sus dedos mientras él permaneciera paralizado por el miedo. Miguel se detuvo en medio de la plaza, observando el bullicio de la gente que se movía sin rumbo. Habitualmente ese ambiente lo animaba, pero ahora le parecía irreal, como si toda la vida de su entorno continuara mientras él se aferraba a un punto muerto. La idea de avanzar se tornaba nebulosa, eclipsada por la certeza de su propia fragilidad. Al volver la vista hacia el horizonte, donde la luz del sol comenzaba a desprenderse del manto de la noche, una decisión urgente se hizo evidente en su interior. No podía ignorar más a Ana, ni lo que ella representaba. Tenía que hacer algo que lo impulsara hacia adelante.
un paso concreto que desterrara la sombra de su duda. No se trataba solo de ella, sino de él mismo, del hombre que anhelaba ser, más allá de lo que su padre había inculcado en él. Decidido, se dirigió hacia el taller de artesanías que había visto desde el camino. Recordó cómo Ana había mencionado la necesidad de un nuevo enfoque para expresar la cultura apache a través de sus obras. Mientras avanzaba, su corazón latía con fuerza, impulsando cada una de sus acciones, como si el mismo desierto le decidiera guiar. Al entrar al taller, el aire se llenó de aromas a madera y cuero. Allí, encontró a varias personas que trabajaban en distintos proyectos. Se acercó a uno de los artesanos, un viejo conocido que siempre había admirado. La oportunidad de hablar le pareció un primer escalón hacia el cambio que necesitaba. «Hola, José», dijo Miguel, controlando su nerviosismo. «Vine a pedirte un consejo». «Dímelo», respondió José con su voz rasposa como el viento en la montaña. «Mira, quiero hablar con Ana, pero también necesito mejorar mi habilidad para trabajar la madera, para hacer algo que refleje mi visión», confesó, sintiendo el peso de cada palabra. Ella se merece algo más que lo que soy ahora. José lo miró fijamente y tras una pausa respondió: «¿Sabes qué, Miguel? Tienes que dejar de pensar en lo que eres y enfocarte en lo que puedes llegar a ser. Tienes manos fuertes, y es tiempo de convertir esa fuerza en algo hermoso». Inspirado por la sencillez de la afirmación, Miguel escuchó con atención mientras José compartía sus técnicas sobre el tallado. Cada consejo, cada técnica, no solo eran herramientas para mejorar su destreza, eran también recordatorios de que podía transformar su vida y la de quienes amaba. Con un renovado sentido de propósito, Miguel se comprometió a practicar todos los días. Se dedicó a aprender y construir, llenando sus horas vacías con el sonido de la madera bajo su cuchilla, la astilladura resonando como un eco de su propia lucha interna. Poco a poco, la madera fue tomando forma y con ello su propia valía. Nunca había sentido la satisfacción de crear algo tangible. Era un acto de resistencia, un símbolo de su deseo de ser mejor, de ganar el derecho de estar a la altura de Ana. Pero, entre cada corte y cada forma que aparecía, surgieron nuevas preguntas en su mente. ¿Serán suficientes estas habilidades para acercarse a ella? Y si sus sueños se convertían en realidad, ¿podría sostener el peso de la expectativa que eso conlleva? Un día, mientras trabajaba en una escultura significativa que pensó podría captar la esencia de la cultura apache y la belleza de su historia, se encontró mirando el amanecer. La luz iluminaba la madera pulida, y dentro de él surgía una sensación de esperanza. Había comenzado a creer que podía forjar su propio destino, no siendo el hombre que su padre había moldeado, sino el hombre que Ana merecía. Sin embargo, a medida que estos sentimientos florecían, Miguel sintió también la presión de lo desconocido. El día en que presentara su trabajo al pueblo se acercaba, y la posibilidad de un fracaso, el temor a la desaprobación, se cernía sobre él como una nube oscura. Había llegado el momento de plantear esa pregunta. ¿Sería suficiente su transformación para merecer el amor de Ana y la aceptación de los demás? La chimenea de su interior chisporroteó mientras se preparaba para enfrentar esas adversidades, comprendiendo que cada paso lo acercaba más a lo que deseaba ser. Pero el verdadero desafío aún estaba por llegar. Miguel se encontraba sumido en sus pensamientos mientras las últimas luces del amanecer derramaban tonalidades cálidas sobre la madera que elaboraba. La escultura que labraba, inspirada en los espíritus guardianes de su pueblo, tenía el potencial de ser más que una simple pieza de arte. Era una manifestación de su crecimiento personal, un reflejo de su anhelo por la aceptación, especialmente de Ana. El contraste entre la imagen idealizada de lo que podía ser y la realidad de sus dudas lo tensaba. Lentamente, cada corte se convertía en un acto de reafirmación. Con cada viruta que caía, Miguel se liberaba,
pero su mente aún se debatía entre el deseo y el miedo. ¿Cómo podía confiar en que esas habilidades recién adquiridas fueran suficientes para abrirle las puertas que siempre habían estado cerradas? La voz de José resonaba en su mente. Enfócate en lo que puedes llegar a ser. Pero, ¿realmente podía convertirse en alguien que mereciera estar a la altura de Ana? Más allá de las habilidades técnicas, Miguel sabía que su lucha era interna. Sacudía la cabeza como si así pudiera despejar el aire pesado que lo rodeaba. En su mente, planteó un plan. Antes de presentar su trabajo, debía hablar con Ana, compartir con ella lo que había estado creando. Pero la sola idea de enfrentarse al temor del rechazo lo paralizaba. El dilema era claro: esconderse en su zona de confort o arriesgarse a dar un paso que podría cambiar su vida. Con un suspiro profundo, Miguel decidió que necesitaba apoyo para esa conversación tan crucial. Se trasladó nuevamente al taller, donde el murmullo de la conversación entre los artesanos creaba una atmósfera cálida y acogedora. Al buscar a José, Miguel encontró en su pecho una mezcla de valentía y vulnerabilidad. Cuando finalmente lo encontró, se sintió obligado a confesar sus inquietudes. «José, tengo miedo», admitió. «Temo que lo que he hecho no sea suficiente y que Ana no lo vea como espero». José levantó la mirada, su expresión envuelta en sabiduría acumulada. «Miguel, el miedo es una parte natural del crecimiento. Hazlo por ti, no por Ana. Lo importante es que te estés transformando y eso es lo que impactará a los demás». Las palabras de José resonaron en su interior. Miguel comprendió que su viaje no se trataba solo de ganar la aprobación de Ana, sino de la aceptación propia, la posibilidad de ser un hombre que se sentía libre en su propia piel. Y aunque la presión seguía ahí, comenzó a entrever el valor en esa realidad. Pasaron los días, y Miguel se dedicó a perfeccionar su escultura. Cada surco en la madera se convertía en una página de su historia personal. Sin embargo, en cada momento de inspiración, también llegaban las dudas, como sombras sobre su trabajo. La escultura seguía creciendo y cobrando vida, pero la incertidumbre sobre cómo Ana la recibiría se intensificaba. Finalmente, el día de su presentación llegó, y Miguel se encontraba en la plaza, rodeado de gente que miraba expectante. Cada rostro le parecía una imagen difusa. Su atención estaba puesta en un único punto. Ana. La había visto en la esquina, observando, y esa imagen lo hundió en una sensación de desesperación. Con el corazón latiendo desbocado, Miguel se acercó a ella. A medida que avanzaba, su mente replicaba el mantra que había aprendido en el taller. «Hazlo por ti». Reuniendo toda su fuerza de voluntad, se detuvo ante Ana y desplegó su obra ante sus ojos. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, una voz conocida interrumpió. Era Marco, el antiguo amigo que siempre había tenido celos de Miguel y que no perdió la oportunidad de socavar su confianza. «¿Qué es esto, Miguel? No creo que logres impresionar a nadie con eso». El mundo a su alrededor dejó de existir mientras las palabras de Marco se resistían a salir de su mente. ¿Cómo podía Miguel mantener el rumbo que había tomado? La confrontación parecía inevitable, pero en ese instante, se dio cuenta de que no podía permitir que otro le robara la oportunidad de abrirse a sí mismo y a Ana. Con el aire denso de la tensión, Miguel respiró hondo, decidido a imponerse frente a sus dudas. Estaba listo para enfrentar no solo la burla de Marco, sino también el temor de dejar al descubierto su ser verdadero ante Ana. El momento de la verdad había llegado, y en su interior crecía una determinación ardiente. La presión sobre el pecho de Miguel se intensificó. Marco, con su sarcasmo afilado, había hecho más que lanzar dudas. Había expuesto un temor profundo que Miguel había intentado ignorar. Cada comentario despectivo de su antiguo amigo resonaba en su cabeza, multiplicando la incertidumbre que ya había comenzado a desafiar. Sin embargo, Miguel comprendió que no podía dejar que el pasado lo definiera. Era momento de renacer, de redescubrir su trabajo y, sobre todo, su identidad. Con la mirada fija en Ana
Miguel recordó las palabras de José. Hazlo por ti. Esa frase se transformó en su mantra, en su espada contra cualquier oposición. Ello no era solo una escultura, era el símbolo de su viaje, un recordatorio tangible de su renacimiento personal. Simultáneamente, el recuerdo de cada viruta que había cortado se convirtió en motivación. Así que no crees que pueda impresionar a nadie, respondió Miguel, a medida que las palabras brotaban de su boca con firmeza inesperada. Tal vez tienes razón, quizás esto no impacte, al menos no en los que miran desde la sombra. Pero lo hice para mí y eso ya es suficiente. La sorpresa en el rostro de Marco fue evidente, como si hubiera atravesado una línea que jamás esperó que Miguel cruzara. Ana soltó una pequeña risa, aliviada. Había notado el cambio en Miguel. La fragilidad de antes ahora había sido reemplazada por una chispa de resiliencia. Fue ese instante, esa conexión genuina, lo que le dio alas. Miguel se volvió hacia ella, comprendiendo que su valor no dependía de las opiniones ajenas, sino de la autenticidad de su trabajo y la fortaleza que había empezado a cultivar en sí mismo. Permítanme presentarles mi creación, dijo Miguel mientras extendía sus manos hacia la escultura. Con cada palabra, sentía que la confianza se afianzaba en su ser. El aire enrarecido comenzó a liberarse, y esas miradas escrutadoras se transformaron en interés genuino. La escultura, con líneas fluidas y una energía palpable, parecía cobrar vida. Miguel se sintió fascinado al ver cómo el público comenzaba a acercarse, intrigado por la obra. Cada detalle que había puesto en ella, cada imperfección, era una representación de su propia lucha y avance. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su esfuerzo valía la pena. Ana se acercó un poco más, su expresión iluminando el rostro de Miguel con sonrisas de admiración. Comenzó a hablar sobre lo que veía, y su voz fluía como un río sereno, llenando el aire con elogios que curaban las inseguridades de Miguel. Esa conversación se extendió, y pronto otros comenzaron a aportar sus opiniones, la mayoría sorprendidos por la profundidad emocional que emanaba la pieza. Pero entre las alabanzas, Miguel aún sintió la sombra de Marco. Aunque el momento lo disfrutaba, su voz, aunque lejana, pululaba en su mente como un eco persistente, recordándole su inseguridad. Era una lucha constante, la necesidad de demostrar su valía, y eso lo llevó a reflexionar. ¿Por qué la aprobación de otros seguía importándole tanto? Decidido a explorar esa cuestión, Miguel tomó un respiro profundo. Mientras la multitud absorbía su obra, su mente se enfocó en un nuevo desafío. No se trataría solo de presentar su escultura, sino de despojarse de las expectativas ajenas y realmente entender su valor individual. De repente, sintió que el acto de crear era más que arte. Era una fuente de poder personal. Por un instante, el escenario que había temido se tornó en un campo de batalla donde él podía ser libre. Sin embargo, la sensación de triunfo se desvaneció abruptamente cuando Marco interrumpió con otra observación punzante. Una escultura no puede ocultar la verdad, Miguel. Tal vez deberías enfocarte en la realidad en lugar de los sueños. El pulso de Miguel se aceleró. Era el momento decisivo, la línea que separaba al Miguel del pasado del nuevo Miguel que estaba comenzando a emerger. La confrontación con Marco no era solo una instancia pública, era una prueba de su propio crecimiento. Con la mirada entrenada en Marco, Miguel sondeó sus emociones y se preparó no solo para defender su escultura, sino para reivindicar su viaje. El desafío estaba claro, y la determinación se avivó aún más en su interior. Está claro que, al crear, había descubierto no solo un talento, sino también una fuerza interior que estaba lista para florecer de una vez por todas. Quizás esta escultura no cambie tu visión, pero yo estoy aquí para cambiar la mía, declaró Miguel. Las palabras resonaron como un eco en su mente, un manifiesto de su compromiso personal. La verdadera batalla comenzaba ahora, cuando la necesidad de validación se encontraba con el deseo de autenticidad.
¿Podría Miguel encontrar la manera de mantenerse firme en su nueva verdad mientras enfrentaba a aquellos que intentaban socavarla? Miguel mantuvo la mirada fija en Marco, sintiendo cómo una ola de determinación lo invadía. Era evidente que aquel instante no solo era un enfrentamiento, sino un punto de inflexión en su vida. Las palabras de Marco no solo desafiaban su obra, desafiaban su ser, su valor como artista y como persona. Pero hoy ya no era el mismo de antes. La exposición había comenzado a tomar forma en su mente como una manera de enfrentar sus demonios. Pero cada crítica, incluso la más sutil, despertaba un viejo temor. Se preguntó si su nueva confianza podría sostenerse en este crisol de opiniones. Pero cada vez que consideraba el legado de su escultura, sentía que contaba su propia historia, una que incluía el dolor y la lucha, pero también la superación. La multitud había comenzado a dispersarse, sumida en sus murmullos. En el rincón de su mente, donde anidaban los recuerdos de desánimo, la voz de Marco seguía resonando. Cada palabra apenas un susurro, pero con un peso específico. Su escultura no era un intento de escapar de la realidad, sino un homenaje a la vida que estaba decidido a construir. Miguel dio un paso adelante, sintiendo la energía del lugar a su alrededor. En ese momento, comprendió que, aunque luchaba contra un antiguo amigo, en el fondo se batía contra sí mismo, contra sus dudas personales que habían estado ahí, acechando en las sombras de su creatividad. Los sueños no son realidades alternas, son el primer paso hacia la transformación, se dijo a sí mismo. Esta nueva convicción lo impulsó a girar su postura. Ya no se iba a aterrar, ni permitir que las palabras de Marco lo contuvieran. Así que, con la mirada fija en el rostro de su antiguo amigo, respondió: ¿y si la verdad puede ser transformada? Tal vez lo que necesita es una nueva interpretación, una nueva experiencia. La respuesta de Miguel no solo fue para Marco, fue una afirmación de su propio camino. En ese instante, entendía que expresar su verdad no solo significaba crear arte, sino también abrirse a la idea de que su obra podría ser un catalizador de cambio, no solo para él mismo, sino para quienes presenciaban su creación. El murmullo de la multitud había comenzado a tomar un nuevo rumbo. Las críticas se estaban volviendo más constructivas. Sentía que su esencia artística tocaba corazones, que se estaban narrando historias a través de su escultura. Se dio cuenta de que al compartir su vulnerabilidad, estaba invitando a otros a conectar con su propia lucha. Mientras se sumergía en la conversación con los espectadores que se acercaban, cada comentario lo llenaba de energía. Eran gente auténtica, y a través de sus palabras, Miguel halló el reflejo de su propio crecimiento. La obra ya no era solo un objeto físico, se había convertido en un puente entre su antiguo yo y el nuevo. Pero Marco, en su distanciamiento, seguía expectante. El silencio se tornó pesado cuando hizo su próximo movimiento, acercándose nuevamente a Miguel. Era un paso calculado, y Miguel sintió que la tensión aumentaba. La incertidumbre se enredó en su pecho, al tiempo que su mente analizó cada posible respuesta que podía dar. ¿Y qué pasa si no eres suficiente?, disparó Marco, su voz cargada de desafío. Se trataba de un ataque directo, una provocación que obligaba a Miguel a examinar su propio rostro en el espejo de la autoafirmación. Era una pregunta incómoda, un eco de sus propios miedos. Pero, en lugar de caer en la trampa, Miguel respiró hondo y dejó que las emociones fluyeran a través de él, transformándolas en determinación. Quizás eso no importa. Tal vez lo que realmente cuenta es que estoy aquí, explorando lo que soy, y lo que puedo llegar a ser, aunque no lo entiendas. Respondió, con voz firme, sintiendo que cada palabra se convertía en roca sólida. La multitud contuvo el aliento, y por un momento, sintió que había logrado romper las cadenas que lo ataban al pasado. Aún así, sabía que no estaba libre del todo. Aquel diálogo con Marco lo empujaba a confrontar no solo a un rival,
sino a las profundas inseguridades que le quedaban por explorar y enfrentar. Lo que está en juego es mucho más que una escultura. Es la representación de mi verdadero yo en un mundo que no siempre recibiría bien esa vulnerabilidad, pensó. La batalla por su autenticidad apenas comenzaba. Contemplando la escultura, Miguel sabía que su viaje no había culminado. Con las palabras resonantes de su antiguo amigo aún retumbando en su mente, una nueva pregunta creció en él. ¿Cómo podía, desde esa nueva realidad, fortalecer su voz y autenticidad aún más, mientras navegaba por lo que significaba ser verdaderamente vulnerable? Mientras su mirada se alzaba hacia donde esperaban los espectadores, una chispa de inspiración lo invadió. Estaba preparado para no solo crear arte, sino para vivirlo audazmente. Pero, ¿qué caminos lo llevarían a descubrir la esencia más profunda de su ser? Esa pregunta lo acompañaría, porque cada respuesta abriría otra puerta hacia su autodescubrimiento. La luz de la sala parecía enfocarse en la escultura, como si reconociera el drama interno de Miguel y sus ansias por ser escuchado. Cada forma, cada curva, capturaba no solo su dolor, sino también su resistencia y aspiraciones. Al observarla, se dio cuenta de que esa obra era, en esencia, un espejo. Reflejaba todos sus miedos, pero también una luz de esperanza que comenzaba a brillar con fuerza. Sin embargo, la desconfianza de Marcos seguía acechando en su mente, como una sombra que se negaba a disiparse. La duda construía murallas dentro de él, y aquella pregunta, ¿y qué pasa si no eres suficiente?, resonaba como un eco desgarrador. La idea de no estar a la altura se convertía en un monstruo que empezaba a tomar forma. Miguel lo sabía. Ese monstruo podía consumirlo si se dejaba llevar por el miedo. Necesitaba un plan, una estrategia para enfrentar no solo a Marco, sino a esa parte de sí mismo que aún dudaba. Voy a salir de mi zona de confort, se prometió. Al fin y al cabo, si el arte era un reflejo de su esencia, debía aprender a arriesgarse más, a explorar nuevas temáticas que desafiaran tanto a los demás como a él mismo. Este sería su camino hacia la autenticidad. Con esta nueva meta en mente, comenzó a imaginar una serie de esculturas que no solo narraran su historia, sino que también invitaran a los demás a confrontar su propia vulnerabilidad. La primera pieza de esta nueva colección sería un retrato de una persona en crisis, simbolizando la lucha interna que todos enfrentan. Tendría un aspecto fragmentado, mostrando las múltiples facetas de la existencia. Amor, temor, esperanza y desesperación intercalados. Miguel sintió cómo la energía volvía a fluir por sus venas. ¿Qué sería lo peor que podría pasar? Al final, ¿qué significaría el fracaso si, al intentar, lograba tocar la vida de una sola persona? Esa posibilidad lo impulsaba hacia adelante. De repente, se sintió invadido por un torrente de creatividad. Cada trazo imaginado en su mente le otorgaba una nueva dimensión a su trabajo, volviéndolo más intenso y significativo. Y no solo eso, sentía que dejaría una huella en quienes lo rodeaban, permitiendo que aquellos que se sintieran perdidos en su propio laberinto de emociones se atrevieran a ver su dolor transformado en arte. La conexión emocional que ahora estaba creando lo llenaba de un fervor renovado. Necesitaría compartirlo, así que tengo que encontrar mi voz, se dijo. Sin embargo, al pensar en compartir su proceso, una nueva inquietud lo embargó: el miedo al juicio ajeno, a que su nueva visión fuera desestimada. ¿Y si nadie lo entendía? Pero en lugar de dejar que ese temor lo paralizara, decidió usarlo como un combustible para la convicción. La vulnerabilidad no debería ser un obstáculo, sino un medio de difusión de verdad. Con esa perspectiva, Miguel empezó a explorar vías para compartir su trabajo y su mensaje. Pensó en realizar un taller o una charla, un espacio donde hablara sobre su viaje, las luchas que había enfrentado, y cómo el arte podía ser un refugio y un medio de sanación.
Mientras se sumergía en este nuevo desafío, Miguel comenzó a redactar algunas ideas, llenando páginas y páginas con sus reflexiones. Pero aún no había dado el paso final. Había un silencio en su interior que lo frenaba, como si alguna parte de él necesitara una última chispa para encender la llama de su actuación. Mientras seguía trabajando en esas ideas, Marco volvió a aparecer en su mente, ahora como una especie de motivador oscuro, empujándolo a encontrar no solo su voz, sino también a desafiarse a sí mismo en cada frente. Miguel sintió que cada vez estaba más cerca de avanzar, y esa sensación alimentaba su determinación. Sin embargo, a medida que se acercaba a la realización de sus nuevas obras, también se encontraba atascado entre la espera y la acción. Esa dualidad comenzaba a estancarlo, y la presión por demostrar su valía lo mantenía en un estado de ansiedad constante. El desafío ahora era claro: liberarse de esos bloqueos creativos que a menudo lo habían acompañado. Aprovechando el impulso de su revigorizada confianza, decidió que los próximos días serían destinados exclusivamente a crear, dejando que la obra fluyera sin juicios, sin miedo. Así, un nuevo pensamiento emergía de su interior. Para ser suficiente, debo permitirme ser humano. Y eso significa vivir cada emoción de forma auténtica, sin miedo al rechazo. De esta manera, Miguel se sumió de lleno en su nuevo proyecto, ansioso por descubrir no solo cómo se manifestaría su arte, sino cómo esa búsqueda lo llevaría a confrontar su verdadero potencial. Mientras colocaba sus herramientas sobre la mesa, sentía que las paredes a su alrededor empezaban a temblar, de una manera emocionante. No podía evitar preguntarse: si la transformación es inminente, ¿cuáles serían las consecuencias de esta nueva audacidad? Así, la inquietud crecía, al igual que su determinación. No solo estaba frameworked en su viaje emocional, sino que también se enfrentaba a una realidad aún no alcanzada, una que podría cambiar la percepción de todos los que lo rodeaban. Pero había un costo, como siempre. El desafío era conocer la gravedad de su entrega, y si estaba preparado para afrontar lo que ese compromiso verdaderamente significaba en su camino artístico. La decisión estaba tomada. El futuro brillaba de forma inminente. Sin embargo, a cada trazo que realizaba, una nueva pregunta surgía en su mente. ¿Sería capaz de convertirse en quien realmente quería ser? ¿O las viejas sombras seguirían acechando su luz? Miguel se sumergió en su proyecto con una determinación renovada, cada día arrojando un desafío a los miedos que un día lo habían anclado. Las horas transcurrían, mientras él daba forma a la escultura que había imaginado. Cada golpe con el cincel resonaba como una afirmación de su capacidad creativa. Sin embargo, esa sensación de empoderamiento coexistía con la angustiosa presencia de la duda que lo acechaba. Consciente de que su arte no era solo un reflejo de su lucha, sino también una declaración sobre la vulnerabilidad humana, dejó que las formas emergieran con libertad, sin la pesada carga del juicio. Trabajar el barro se convirtió en un acto casi catártico, entendiendo que, al igual que su material, él también podía ser moldeado. Esta epifanía le brindó claridad. Su fragilidad era un punto de conexión con los demás, y no una debilidad a ocultar. Sin embargo, en ese proceso creativo, las dudas regresaban con insistencia. ¿Era realmente valioso su testimonio? ¿Sus palabras tendrían la capacidad de resonar en los demás? Atrapado entre su deseo de expresar y el temor al rechazo, Miguel enfrentaba el dilema más acuciante. La autenticidad a menudo se percibe como un riesgo y, sin embargo, era el único camino que podía llevarlo a la sanación. Decidido a enfrentar ese temor, pensó en realizar una presentación informal en el estudio para sus amigos y colegas de trabajo. Este sería un primer paso hacia la exposición pública de su arte. La idea de ser vulnerable frente a ellos le causaba un nudo en el estómago, pero al mismo tiempo entendió que el acto de compartir podría liberar esa presión que lo asediaba. Quizás no seré perfecto,
pero eso es parte de la belleza del proceso. Diseñó un esbozo de la presentación, enfocándose en cómo cada escultura contaría una historia. No solo la suya, sino la de todos aquellos que enfrentan conflictos internos. Las palabras empezaron a fluir mientras escribía la narrativa que acompañaría a su obra. La vulnerabilidad se transformaba en su aliada. Esta nueva pieza no solo sería un icono de su lucha, sino también una invitación a que otros revelaran sus verdades. Los días fueron fluyendo y, a medida que se acercaba la fecha de la presentación, una mezcla de emoción y miedo comenzó a construir una muralla de incertidumbre. Miguel se hallaba al borde de un precipicio, donde el salto hacia lo desconocido era inevitable. Había una oportunidad de desafiar a Marco, esa voz negativa que siempre susurraba en su mente, mientras al mismo tiempo se sentía consigo mismo más íntegro que nunca. El día llegó. La luz del sol se colaba por las ventanas, iluminando el espacio del taller. Todo estaba listo. Él tenía su obra en el centro y un grupo de amigos lleno de entusiasmo frente a él. Sin embargo, el momento de hablar se convirtió en un mar de incertidumbre. El silencio casi palpable lo presionaba. Mientras inspiraba profundamente, hizo un esfuerzo consciente por desconectarse de su miedo. Entonces, comenzó. Habló de sus luchas, sus descubrimientos, y cómo había transformado su dolor en arte. Con cada palabra, sentía que el monstruo desaparecía un poco más, aunque aún se dejaba sentir su eco resonando en el fondo de su mente. Al finalizar la presentación, un aplauso cálido lo envolvió. Sin embargo, su corazón latía con fuerza, no solo por la aceptación, sino por un nuevo precipicio que se alzaba ante él. Y si la vulnerabilidad que había compartido no solo provocaba reconocimiento, sino abría puerta a un diálogo más profundo sobre sus obras. Mientras las sonrisas y los elogios llenaban la atmósfera, Miguel se dio cuenta de que su viaje recién comenzaba. Había un inmenso potencial en esa intersección entre su historia y la de los otros. Entonces, iluminado por un nuevo propósito, entendió que debía continuar explorando este camino de autenticidad. La conexión emocional que había comenzado a forjar lo impulsaba a dar pasos más audaces, pero en el fondo, la inquietud lo seguía acompañando. Su verdadero arte estaba aún por emerger, y a medida que se preparaba para dar ese siguiente paso intrépido, una nueva pregunta agazapada en sus pensamientos crecía. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para deshacerse de esa última sombra? La respuesta aguardaba en las experiencias que aún no había vivido, y la certeza era clara. Cada respuesta sondearía más preguntas. Miguel se despertó al día siguiente con un nuevo impulso. Las palabras de apoyo de sus amigos aún retumbaban en su mente, creando una sinfonía de esperanza que empezaba a desplazar los ecos de la duda. Sin embargo, sabía que era solo el comienzo. Esa noche había revelado una parte de sí mismo y, aunque había sido liberador, también sentía la presión de lo que vendría. ¿Cómo podía dar continuidad a esta experiencia? Se encontraba en un punto crucial, en el que cada decisión que tomara podría reconfigurar su camino. Consciente de que compartir su arte ahora podía abrir puertas a nuevas conversaciones, Miguel decidió dedicar ese día a explorar otras voces. Comenzó a buscar artistas locales cuyas historias se entrelazaran con la suya, personas que también experimentasen ese tira y afloja de vulnerabilidad y expresión. Era evidente que Miguel no solo quería ser escuchado, sino aprender de otros. Buscaba conexiones genuinas que profundizaran su comprensión sobre lo que significaba ser humano. A medida que se adentraba en esta búsqueda, Miguel se inscribió en un taller de arte comunitario que prometía unir artistas de distintos orígenes. Allí, con cada conversación y cada obra compartida, empezó a notar un patrón revelador. Muchos de sus compañeros artistas luchaban con el mismo enemigo que él, el monstruo de la inseguridad. Las historias que escuchó resonaron profundamente en su interior, y a través de esa empatía colectiva, se sentía fortalecido. Era un recordatorio de que no estaba solo en su lucha,
y que su arte podía ser un catalizador. El taller culminó en una muestra colectiva. La idea de participar lo emocionó, pero también lo aterrorizó. La exposición no solo representaba su trabajo, sino que también fungía como un espejo de su vulnerabilidad, transformada en arte. La noche del evento, mientras preparaba sus esculturas para la exhibición, un fenómeno curioso sucedió. Con cada pieza que colocaba, el gesto se sentía como un acto de desafío a su propia sombra, como una confrontación directa con aquella voz crítica interior. Al llegar la inauguración, Miguel respiró hondo y observó el ambiente. Las miradas curiosas de los asistentes atravesaban su piel como dagas y abrazos al mismo tiempo. Aquel lugar estaba lleno de artistas, aficionados al arte, y gente que, en su forma individual, también enfrentaba sus batallas. Las conversaciones que surgían parecían vibrar en el aire, creando un efecto de reverberación que lo empujaba a zambullirse en las profundidades de lo que había querido rehuir. Sin embargo, el verdadero desafío no llegó en la forma de las críticas esperadas, sino cuando una anciana se acercó a su obra y con ojos llenos de sabiduría, le dijo: «A veces, el arte se convierte en lo que seríamos capaces de decir si no tuviéramos miedo». Esa frase lo detuvo en seco, como un rayo de claridad en medio de la confusión. Ella había captado el corazón de su lucha. El miedo había sido su mayor antagonista. Miguel se sintió abrumado por la necesidad de revelar más de su esencia, de traducir ese sentimiento en una obra que arte más allá de sí mismo. Sintió un nuevo impulso por llevar su arte a una audiencia mayor, no solo para compartir su historia, sino para facilitar que otros se sintieran parte de su proceso. La urgencia por comunicar esta verdad que había aflorado dentro de él lo llevó a concebir un nuevo proyecto, una serie de esculturas que se centrarían en las emociones humanas, una discusión abierta sobre la experiencia de la vulnerabilidad sin temor a las repercusiones. Con una mezcla de determinación y ansiedad, Miguel contempló el futuro que se abría ante él. La pregunta no era solo ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar?, sino también ¿quién estaba dispuesto a convertirse en su compañero en este viaje? Era un camino lleno de incertidumbres, pero las posibilidades eran igualmente prometedoras. Mientras su mente zumbaba con ideas y posibilidades, una nueva inquietud comenzó a formarse en su interior. ¿Quién soy yo para representar la experiencia de otros? Esta pregunta, acompañada de la duda, se instaló en su corazón, desafiándolo a ser honesto consigo mismo. Para avanzar, Miguel sabía que tendría que confrontar no solo sus propias inseguridades, sino también el impacto que su arte pudiera tener en aquellos que decidieran ser escuchados a través de él. De un momento a otro, se dio cuenta de que estaba a punto de dar un paso hacia lo desconocido, uno que podría cambiar para siempre no solo su vida, sino también la de quienes le rodeaban. La noche se volvió profunda y silenciosa, mientras sus pensamientos continuaban girando. El momento de la verdad parecía estar a la vuelta de la esquina, cargado de tanto potencial como de temores ocultos. Podría convertirse en un puente entre sus emociones y las de los demás, o su propio miedo lo detendría de nuevo. La respuesta se encontraba en la próxima decisión que debía tomar. Miguel se sentó en su taller, rodeado de esculturas inacabadas que parecían susurrarle historias, reclamando atención. Cada trozo de arcilla o metal que había moldeado era un fragmento de su propio ser, un intento de integrar las experiencias ajenas con sus propias emociones. Pero la pregunta persistente, ¿quién soy yo para representar la experiencia de otros?, lo mantenía en un limbo de duda. Sabía que para avanzar tenía que ser más que un mero observador. Debía convertirse en puente, conexión auténtica entre sus vivencias y las de quienes le rodeaban. Optó por iniciar un diario, un registro intencional de sus pensamientos y descubrimientos. Escribir se convirtió en un acto de autoconocimiento. Cada entrada era una chispa que iluminaba las sombras de su inseguridad. Se encontró reflexionando sobre su niñez, sobre los momentos que habían forjado su identidad. Recordó las risas en su familia,
pero también las inseguridades que se habían gestado a partir de los juicios de otros. Cómo el arte había sido su refugio, convirtiéndose en un espacio donde el miedo podía ser, aunque fuese momentáneamente, ahogado por la creación. Al cabo de algunas semanas, decidió llevar un paso más allá su proyecto de las esculturas sobre emociones. Quería que su obra no solo reflejara su propia vulnerabilidad, sino que también ofreciera un espacio seguro para que otros compartieran sus historias. Se propuso organizar sesiones de creación en conjunto, donde personas de diversas trayectorias pudieran colaborar en el proceso artístico. La idea de construir un espacio de autenticidad y conexión comenzó a florecer en su mente. Sin embargo, el miedo lo acechaba. Tenía que moverse más allá de su zona de confort, abrirse a nuevas experiencias que lo confrontaran y, potencialmente, le permitieran desarrollar su comprensión de la fragilidad humana. Miguel se encontró visualizando lo que podría ser una serie de talleres abiertos, en los que las personas pudieran expresar sus emociones sin temores ni juicios. No solo esculturas, sino una travesía colectiva en la que todas esas historias pudieran ser contadas. Preocupado por la logística, comenzó a investigar. Habló con amigos, buscó plataformas de redes sociales que promovieran el arte colaborativo y aprendió a utilizar herramientas digitales para difundir su mensaje. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que el éxito no garantizaba la ausencia de fallos. En su mente, la pregunta parecía ser más urgente. Si fallo, estaré decepcionando a aquellos que eligen creer en mí. El miedo a defraudar lo empujaba a la par de su impulso creativo. Pero en lugar de esquivar este sentimiento, Miguel decidió confrontarlo. Sería un paso más hacia la autenticidad. La primera sesión se concretó en un espacio céntrico, facilitado por una amiga. Los carteles que había diseñado con esmero eran una invitación abierta. Crea, comparte, conéctate. Era tiempo de abrir ese espacio. Cuando el día llegó, su corazón latía con fuerza. No sabía quiénes se presentarían, si habría temor entre los asistentes como había entre él. Sin embargo, comprendió que no podía controlar el resultado. Lo único que podía hacer era ofrecer su presencia y autenticidad. Mientras miraba el flujo de personas, sintió que el arte había empezado a cumplir su función, transformando simplemente un sueño en algo tangible. Pero justo cuando las emociones comenzaban a mezclarse en el aire, un gentil recordatorio de que las fragilidades humanas eran universales y compartidas, un rostro familiar apareció en la multitud. Causando una oleada de dudas, Miguel se dio cuenta de que esa persona había sido parte de su historia, y no estaba seguro de cómo se sentiría al tenerla presente en su nuevo viaje. Con esa imagen impactante en su mente, Miguel preguntó, ¿sería capaz de dejar que su vulnerabilidad lo guiara en esta nueva etapa, o permitiría que el pasado lo atara de nuevo? Enfrentarse a los ecos de su historia personal podría ser la llave que necesitaba. ¿Podría su arte no solo expresar sus propias luchas, sino también abrir una conversación necesaria sobre la red de conexiones humanas? La decisión estaba sobre la mesa, y una vez más, el futuro reclamaba su atención. La conversación con su antiguo compañero de pueblo se había vuelto el eje de su existencia. Miguel se encontraba en la cima de lo que había construido, pero en su interior había un eco. El uso de la vulnerabilidad se había transformado en su mejor aliado, y el miedo, su constante oponente. Al mirar a su alrededor durante la inauguración de las sesiones artísticas, vio rostros conocidos y desconocidos, todos empapados en esa vulnerabilidad colectiva que él había comenzado a abrazar. Con la emoción retumbando en su pecho como un tambor, Miguel tomó la decisión de que no retrocedería. Anclado en su crecimiento personal, el arte no solo sería una forma de expresar su historia, sino un refugio para otros. Mientras compartía su viaje por medio de cada escultura, sintió que sus inseguridades se desvanecían. Las palabras fluyeron sin esfuerzo al abrir la sesión, presentando la idea detrás de su obra, hablando de las sombras que había enfrentado
y cómo había logrado salir de ellas. Hoy crearemos juntos, comenzó observando cada rostro en la sala. Una sonrisa genuina se dibujó en su rostro mientras relataba su historia. No se trata solo de mí. Esto es un espacio donde cada uno puede ser visto y escuchado, donde la vulnerabilidad es celebrada, no avergonzada. A medida que la sesión avanzaba, Miguel guió a los participantes a través de ejercicios de creación, permitiendo que cada uno dejara fluir sus emociones en el arte. La risa, las lágrimas y los susurros se mezclaron en un caldo artístico que impregnó el ambiente. Era un testimonio palpable de la transformación que él mismo había experimentado. Una tarde, después de una de las sesiones, se acercó a una mujer que había compartido una conmovedora historia de superación. Sus ojos ardían con autenticidad, y su voz temblaba mientras agradecía a Miguel por crear ese espacio. «Desde que llegué aquí, me he sentido en casa», dijo. Su aliento se entrecortaba, y Miguel supo que sus esfuerzos valían la pena. Ese momento de conexión le proporcionó la certeza que necesitaba. Lo que había comenzado como un viaje individual se había convertido en un faro de esperanza para los demás. La idea de que sus esculturas fueran no solo un reflejo de su vida, sino una respuesta a las luchas de otros, expandió su compromiso. Miguel comprendía que su arte podía resonar en quienes luchaban con sus propios monstruos, y eso lo impulsó a seguir adelante. Sin embargo, no todo era perfecto. Marco volvió a rondar en las sombras de su mente. «¿Qué tal si nunca estás a la altura?», resonaba su voz. Miguel lo enfrentó con firmeza. «No se trata de eso». Cada vez que la duda golpeaba su puerta, convocaba la memoria de su viaje, la determinación que había cultivado a través del arte. Aprendió que las palabras de los demás no lo definían. La única validación que necesitaba se encontraba en su autenticidad. Con el tiempo, las sesiones comenzaron a ganar popularidad y el grupo creció. Miguel se convirtió en un símbolo de resiliencia. Pronto una galería local le ofreció un espacio para exponer su serie de esculturas que reflejaban no solo sus experiencias personales, sino las de todos aquellos que se habían atrevido a compartir sus verdades. La noche de la inauguración, el lugar estaba abarrotado. Su corazón latía desbocado. Se había convertido en un narrador del dolor humano y un defensor de la vulnerabilidad. «Hoy celebramos no solo el arte, sino la valentía de ser reales», proclamó desde el escenario. La ovación abarrotó la sala. Miguel comprendió que no solo había creado un espacio artístico, sino un refugio emocional. Su transformación personal había tocado vidas, y eso era solo el principio. Mientras se movía por la sala, recibió palabras de admiración de reconocidos artistas, pero lo que le llenaba el alma eran las sonrisas sinceras de quienes habían encontrado fortaleza en su trabajo. En su interior, Miguel se sintió invadido por una confianza sólida, y supo que representar la experiencia de otros no era solo su responsabilidad, era su legado. A medida que la noche llegaba a su fin, sintió un reconocimiento profundo, no solo de su arte, sino de sí mismo como individuo. Finalmente había conquistado su inseguridad, abrazando su historia y la de los demás en un espacio de creación compartida. La sombra de Marco ya no iba en la dirección de su vida. Estaba decidido a iluminar el camino hacia adelante. Miguel supo que había alcanzado el logro personal más significativo de su vida. Se había permitido ser vulnerable y, al hacerlo, había construido una comunidad. Era el hombre que había soñado ser, fuerte, creativo y capaz de transformar no solo su vida, sino también la vida de aquellos a su alrededor. En ese instante, se comprometió a seguir creando, aprendiendo y conectando. Con un renovado sentido de responsabilidad y propósito, decidió que su viaje no terminaría allí. Por el contrario, era el comienzo de un sendero donde el arte y la humanidad convergen, donde cada historia, hecha a mano, podría guardar la promesa de un mañana más luminoso. Recuerda, este es el momento de actuar.
Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta comunidad transformadora. Solo los verdaderos fanáticos de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.